Esta es la primera clase de electrocardiograma del curso brindado por la Facultad de Medicina UNE. Vamos a hacer el primer práctico, en donde vamos a mirar la primera parte del sistema de conducción del corazón, y luego vamos a ver la fisiología de los potenciales de acción de las células miocárdicas. ¿Sí? En esta imagen la coloqué mirando un poco lo que sería la parte de anatomía, en donde va a estar brindada una inervación del corazón por los nervios vagos a nivel parasimpático, y a nivel de las cadenas simpáticas van a generar justamente una inervación simpática, en donde van a estar involucrados en la fisiología. Estas ambas inervaciones, tanto a nivel simpático como parasimpático, vamos a observar que van a estar inervando tanto a nivel simpático la parte ventricular y la parte auricular, y más que nada la parte parasimpática en la zona auricular y unas solas porciones en la parte ventricular. Estos van a tener funciones ya que la inervación simpática van a generar un aumento del cronotropismo y del inotropismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos van a aumentar nuestra frecuencia cardíaca y, y van a aumentar también lo que sería la contracción del corazón, ¿sí? Cualquier tipo de estimulación a nivel simpática puede incluso hasta aumentar el doble de su contracción, y así aumentar el doble también lo que sea la parte de la fracción de eyección ventricular. A su vez, la parte vagal tiene funciones a nivel de lo que sea la reducción de la frecuencia cardíaca y una reducción de lo que sería la parte de la contracción, ¿sí? Ahora, a su vez, basándonos más que nada en el sistema cardiorenector, sabemos que están encargados células especializadas, precisamente los miocardiocitos, tienen fundamentales propiedades que van a ser la de automatismo, excitabilidad, conductividad, refractariedad y dromotropismo. Estas propiedades son fundamentales para entender cómo van a conducir las cargas eléctricas del corazón, ¿sí? El automatismo justamente es la capacidad de generar un impulso eléctrico por sí mismo. Ahora, la excitabilidad va a ser la capacidad que tiene nuestro cardiocito de generar una potencial de acción a consecuencia justamente de ese automatismo, a través de ese estímulo. La conductividad va a ser la función que va a tener nuestra célula de transmitir esa energía o ese impulso a las células adyacentes. La refractariedad justamente es el periodo en el cual no va a responder, dicho, a ningún tipo de estímulo, y el dromotropismo es la capacidad que va a tener de las células miocárdicas de brindar ese impulso a través del sistema cardionector, y este sistema cardionector es lo que nosotros vamos a observarlo en el electrocardiograma. El sistema cardionector, principalmente, va a estar brindado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, y cómo se van a bifurcar, digamos, en una rama izquierda y en una rama derecha. El nódulo sinusal se ubica en la cara posterolateral superior, casi en el techo de la aurícula derecha, en la desembocadura de lo que sea la vena cava superior. Tiene una despolarización que va de derecha a izquierda por diferentes tipos de haces, y va a tener, va a brindar su despolarización una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Mediante vías internodulares se va a dirigir al nódulo auriculoventricular, en donde tiene que pasar un anillo fibroso auriculoventricular. En este proceso se genera un retardo fisiológico, ya que va a generar una contracción a nivel auricular para que se genere un buen llenado ventricular, y a su vez esto genere una buena fracción de eyección hacia el organismo. Una vez que se produce ese retardo fisiológico, va a pasar del nódulo auriculoventriculares a una rama, a lo que sea las de His, y las de His se vienen en su rama izquierda y derecha, ¿sí? Obviamente esto tiene diferentes tipos de despolarizaciones, ya que van de 40 a 50 latidos por minuto, el haz va de 30 a 40 latidos por minuto, y las ramas, a su vez, van al mismo latidos por minuto que el haz de His, pero fíjense cómo sus ramas, sus fascículos anteriores y posteriores ya cambian sus latidos por minuto, que van a ser de 15 a 30. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el nódulo sinusal va a ser el que mayor despolarización va a tener.
Esto a su vez, la rama izquierda va a ser mucho más fina, se va a ir en un fascículo anterior y en un fascículo posterior. El fascículo anterior va a generar justamente, se dirige por la cara anterior del corazón del ventrículo izquierdo y va a generar unión con el fascículo posterior y van a formar lo que sea un plexo subendocárdico, al igual que la rama derecha, mediante lo que se denominan las fibras de Purkinje. Bien, entonces ya entendimos el sistema de conducción cardíaco. ¿Cómo seguimos ahora? La sistemática de aprendizaje que tenemos consta entonces de en un principio de entender el sistema de conducción, que lo acabamos de hacer, como bien lo acaba de explicar mi compañero. En segundo lugar, va a ser conocer los vectores de despolarización cardíaca, y en la clase que viene vamos a ver cómo estos vectores son representados en el registro electrocardiográfico. Entonces, vamos a la parte 2, vectocardiografía. Lo que dejó claro recién mi compañero es entonces que el corazón va teniendo despolarizaciones ordenadas para que se vayan contrayendo las diferentes cavidades, de manera que la sangre circule de la mejor manera de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a los correspondientes vasos aórtico y pulmonar. Entonces, si bien el sistema es ordenado, o sea, esto implica que cada fibra miocárdica se va contrayendo también de manera ordenada. Y cada fibra me va generando un vector de despolarización que va a tener una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Estamos? Si el sentido del vector se dirige hacia el electrodo, esto me va a generar una onda que va a ser positiva, ¿sí? Como se puede ver en este gráfico a la derecha y arriba. Cuando el vector se aleja del electrodo, mi onda va a ser negativa. Ahora, nosotros no podemos ver con el electro cada una de las despolarizaciones de cada una de las fibras, sino que nosotros vemos los vectores resultantes de ellas. Y como el corazón se va contrayendo de manera ordenada siguiendo el sistema cardionector, que surge, que nace en el nódulo sinusal, estos vectores van a tener siempre una misma dirección, sentido y una magnitud, siempre que el corazón se encuentre sano. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a detectar o vamos a poder captar estos vectores con los electrodos que van a estar en las correspondientes derivaciones. Lo importante acá es que los vectores, o sea, estos fenómenos de despolarización van a ser siempre los mismos, solamente que las derivaciones lo van a ver desde diferentes puntos de vista. Entonces, como este esquema que yo puse acá abajo a la izquierda, las derivaciones van a ver el mismo fenómeno, pero desde diferentes puntos de vista. Pero el fenómeno es el mismo, ¿ok? Entonces, repitiendo acá, si el vector se acerca hacia el electrodo, mi onda va a ser positiva. Si el vector se aleja de mi electrodo, la onda va a ser negativa. Y si el vector transcurre de manera perpendicular a mi electrodo, la onda va a ser neutra o isodifásica, como la imagen C de la imagen que está abajo a la derecha. Bien, tenemos dos grandes grupos de vectores de despolarización. En un principio tenemos los de las aurículas y en segundo lugar los de los ventrículos. ¿Ok? Recordemos que todo esto nace en el nódulo AB, a nivel de la aurícula derecha. Entonces, desde el nódulo AB, cuando comienza la despolarización cardíaca, vamos a tener inicialmente dos vectores. El primero es el de la aurícula derecha, que por la disposición anatómica y por la forma anatómica de la aurícula, que es alargada en su eje longitudinal, el vector de despolarización de esta aurícula va a ser vertical y se va a dirigir desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante. ¿Ok? Un segundo vector que se va, digamos, a corresponder con la aurícula izquierda, debido a la disposición anatómica de esta aurícula, que es alargada en su eje transversal y acortada en su eje longitudinal, me va a generar un vector que se va a dirigir de derecha a izquierda. Y como las aurículas son cavidades anatómicas pequeñas con pocas fibras musculares, el electro va a ser capaz de captar un solo vector resultante de la suma de estas dos anteriores, que, como es la suma de las dos, se va a dirigir hacia abajo, a la izquierda y adelante. ¿Ok? En segundo lugar, entonces tenemos primero el de la aurícula derecha, luego el de la aurícula izquierda, y finalmente tenemos el vector resultante de las dos aurículas. Bien, y en cambio, los vectores de despolarización ventriculares van a ser en total 4, pero no es que sean más, porque en el ventrículo sucedan más cosas.
sino que porque como los ventrículos son cavidades anatómicas de mayor tamaño, con mayor cantidad de fibras musculares y mayor magnitud, el electrocardiograma va a ser capaz de captar mayor cantidad de vectores. No porque haya más cosas en el ventrículo, sino porque el electro es capaz de captar más cosas en el ventrículo por la mayor magnitud del ventrículo. ¿Ok? Es importante saber que esto es un método que nosotros podemos captar desde la superficie del cuerpo, lo que el electro y lo que el corazón nos permite captar. Entonces, a nivel ventricular vamos a tener 4 vectores que va a ser capaz de captar el electro, ¿sí? El primer vector va a ser el de despolarización del septum interventricular, que es el primero, que va a tener una dirección desde izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Es el primero. El segundo vector va a ser el de despolarización del ápex cardíaco, o sea, de la punta del corazón, que va a ser un vector de gran magnitud que se va a dirigir hacia abajo, ¿sí? Y hacia la izquierda. Acá la flechita está un poquito torcida, es hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la izquierda. Después, el tercer vector va a ser el de las paredes libres ventriculares, que sucede desde el endocardio al epicardio, ¿sí? Y vamos a tener el de las paredes libres ventriculares izquierda y derecha, que van a tener direcciones opuestas. Sin embargo, como las paredes libres ventriculares izquierda tiene mayor grosor, con mayor cantidad de fibras y mucha mayor magnitud que el derecho, el electro va a ser capaz de captar los vectores de despolarización de las paredes libres ventriculares izquierdas, ¿ok? Que va a tener una dirección hacia atrás y hacia la izquierda. Es decir, el electro va a ser capaz y nos va a mostrar en el registro estos vectores que se dirigen hacia atrás y hacia la izquierda, ¿ok? Y por último tenemos los vectores de despolarización de las paredes basales ventriculares, que como ustedes saben tienen una forma los ventrículos de triángulo invertido, con la punta hacia abajo y la base hacia arriba, por ende esta zona es la que se denominan paredes basales, que van a tener una dirección hacia arriba y hacia la izquierda o la derecha en función de la posición del corazón. Y acá ya tenemos un adelanto de cómo se van viendo las ondas en las derivaciones precordiales, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Ok? Entonces, hasta acá es la primera clase práctica. Ya vimos la parte 1 y 2. La clase que viene vamos a ver la parte número 3. Y posterior a eso ya vamos a empezar a ver casos clínicos. Muchas gracias.